En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pues buenas tardes o noches. Como siempre, saludo con respeto y con afecto a todos los presentes en esta capilla y a todos aquellos que nos seguirán a través de Facebook o de YouTube de la Diócesis de Plasencia. En este ciclo que estamos desarrollando con motivo del año jubilar, hoy vamos ya a por nuestra quinta meditación. He cambiado el título previsto y en cierto sentido también la orientación. Estaba pensado que hoy hablara del acontecimiento de la Encarnación bajo el título de Hagamos redención del género humano, aprovechando una expresión conocida de San Ignacio de Loyola. De hecho, justamente dentro de un mes, el 25 de marzo, la liturgia celebra la fiesta de la Anunciación del ángel a Nuestra Señora. Con ocasión del año jubilar, nuestro obispo quiere celebrar con particular relevancia este día con una misa en la Santa Iglesia Catedral para dar, como digo, una especial relevancia en este año jubilar. Por eso, suprimo la meditación próxima, específica, de la Encarnación, que coincide con ese día y esa hora, y la trasladamos al martes 1 de abril, aunque como el calendario diocesano tiene algunos vaivenes, pues ya avisaré de este cambio por los cauces de los que disponemos. Vengamos pues al tema de hoy, que he titulado La misericordia como hilo conductor de la historia de salvación. Recuerdo, después de haber visto el tema de la creación, entendida como ejercicio del amor de Dios, creatio ex amore, y después de haber visto que el hombre, haciendo un mal uso del gran don de la libertad que le ha sido dada, creo que hoy toca el discurso y la reflexión sobre cómo Dios resuelve esa tensión entre amor y pecado. Y contesto, con la oferta de su amor renovado, su amor apasionado, su amor hasta el extremo en forma de compasión y de misericordia. Esta es una meditación que he ofrecido muchas veces en muchos sitios, me parece fundamental. Pudiera ser
que alguien que tenga buena memoria incluso la recuerde. No se preocupe. Volver, hace un momento estabas ahí, ¿no? Volver a escuchar una cosa, si en fin nos aporta algo, pues no importa, más bien merece la pena, ¿no? Por tanto, me voy a fijar en esta meditación que la titulaba, oficialmente tiene este título: El amor misericordioso de Dios. Subtítulo: Apuntes para la espiritualidad de Dios esposo. Esto tiene un punto atrevido. Apuntes para la espiritualidad de Dios esposo. Ese amor de Dios, como digo, es el hilo conductor de la historia de la salvación. Amor en el destierro, amor en el desierto, amor en el camino, amor en la meta, es decir, en la tierra nueva. Es siempre el mismo amor, aunque es verdad que lo determina y colorea de forma distinta cada uno de esos espacios que son sobre todo experiencias espirituales. Lo que quiero en esta meditación es ofreceros la gran riqueza teológica y espiritual de la imagen de Dios como esposo. Los cristianos estamos imbuidos por la idea de que Dios es Padre. Exactamente, su título exacto sería Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás olvidamos otros símbolos, otras imágenes, otras representaciones que nos hablan de Dios en la tradición bíblica. Y una de ellas es la de esposo. No olvidemos que al fin y al cabo, Padre, dicho de Dios, es una representación. Y Dios es más que cualquiera de nuestras representaciones. Lógicamente, al centrarme en la imagen de esposo, no lo hago de forma alternativa. Junto a la de Padre, la representación más rica de Dios en el Antiguo Testamento es sin duda la de esposo. En el Antiguo Testamento digo, pues en el Nuevo Testamento desde Jesús es indudable que es la idea de Dios Padre la que sobresale por encima de todas las demás. La idea de Dios esposo se encuentra extendida por todo el Antiguo Testamento. Si bien es verdad que su presencia se concentra en cierta tradición profética, como vamos a ver en esta meditación. ¿Alguien ha observado con tanto acierto como originalidad que la Biblia se abre con una escena esponsal y la Biblia se cierra con una escena esponsal? Recordemos, en el libro del Génesis, la primera vez que oímos hablar a un hombre, en concreto a nuestro padre Adán, la primera vez que le oímos hablar es con voz de esposo. Esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, exclama él al mirar a Eva con tanto amor como sorpresa. Y la última vez que oímos una voz humana en la Biblia, ahora ya en el libro del Apocalipsis, es voz de esposa. Dice el texto así: el espíritu y la esposa, que es como decir la esposa llena del Espíritu Santo, grita: ven, Señor. Voz de esposo, voz de esposa, al inicio y al final, como queriendo resumir con la idea de que la palabra de Dios
Es ante todo palabra de amor, diálogo de enamorados. El método de mi meditación es muy simple. Voy a establecer un relato, una especie de parábola, a partir de determinados textos bíblicos, puestos en orden, para completar esa parábola en la que Dios es el esposo. Pero, ¿quién es la esposa? Propongo varias referencias fundamentales. Se podrían poner más, pero para no perdernos ni alargarnos, voy a proponer estas referencias para identificar a la esposa. La esposa es Israel, Jerusalén. En los textos que vamos a ver, la esposa es fundamentalmente el pueblo, la comunidad y en particular la ciudad de Jerusalén, representada como una mujer, ya sea joven novia, estéril, prostituta, viuda o mujer abandonada. En otros textos de la Biblia, la esposa es, ya en el Nuevo Testamento, es la Iglesia, porque en efecto esta imagen nupcial continúa en el Nuevo Testamento y en este caso aparece la Iglesia, la comunidad cristiana, como esposa. Y podemos afirmar, sin ningún temor, Cristo es el esposo de la Iglesia. Es lo que dice la carta de Pablo a los Efesios. La ciudad de Jerusalén, la Iglesia o el alma cristiana. Es la aplicación que ha hecho la tradición espiritual de esta imagen nupcial. Así, por ejemplo, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y, en el mismo sentido, la interpretación tradicional del Cantar de los Cantares como expresión del canto de amor de Cristo esposo al alma esposa. Y, de hecho, de la vida religiosa femenina se ha hablado frecuentemente con la imagen nupcial y se dice así que una religiosa es una mujer desposada con Cristo. Bien, nosotros ahora vamos a leer sin más los textos del Antiguo Testamento, fundamentalmente proféticos, algunos preexílicos, otros postexílicos, pero ahí en torno al exilio, sin especificar ni identificar a la esposa. En principio, yo admito todas esas identificaciones al mismo tiempo, aunque en algún momento diré, estamos leyendo esto, miremos y veamos la referencia a nosotros, es decir, a Cristo como esposo de nuestra alma. Primero, la imagen de la esposa. Estoy pensando sobre todo en el capítulo 16 del profeta Ezequiel. Antes de casarse, el Señor se ha enamorado de ella. El texto más representativo, como digo, es Ezequiel 16, que en el versículo 8 dice así: Yo pasé junto a ti y te vi. Estabas en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me uní a ti con juramento. Hice alianza contigo. Alianza, es la celebración del rito de la boda. Y termina diciendo, y fuiste mía. A continuación, sigue la descripción detallada de los regalos de boda. Estos son regalos. Te puse vestiduras bordadas, te calcé zapatos de cuero, te ceñí de lino, te revestí de seda, te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en el cuello, te puse un anillo en la nariz, pendientes en tus orejas
y una magnífica diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata, vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas cada vez más guapa y llegaste a ser una reina. Eso dice Dios de la novia, de la esposa. Hay que detenerse en este texto y ponderar su descripción, una verdadera concesión a infinidad de detalles de la coquetería femenina. Al respecto hay otros textos. Dios es un novio cariñoso, tierno, detallista. Y habéis visto los regalos, ¿no? Pero sobre todo, hay que subrayar también que Dios se ha unido a su esposa por puro amor, sin mérito alguno por parte de ella. Es más, el texto da a entender que no eran del mismo nivel social. Él, el Señor, ella, no diré una cualquiera, pero ciertamente no era del nivel social de él. Esto dice el Señor a Jerusalén: por tu origen y nacimiento eres una cananea. Tu padre fue un amorreo y tu madre una hitita. No voy a hacer la traducción actual porque podía sonar a xenófobo. Pero por encima de todo, hay que personalizar el texto y descubrir aquí la propia historia del alma de cada uno de nosotros. Por puro amor, sin mérito alguno ninguno, por tu parte, el Señor se ha fijado en ti, ha puesto en ti su mirada. El Señor ha derrochado contigo ternura y delicadeza, te ha colmado de favores. Habría que identificar simbólicamente el aceite, los bordados, el lino, la seda, las joyas de oro y plata, la harina y la miel. Y hay que recordar que también con nosotros el Señor se ha unido con juramento y ha hecho una alianza contigo, es decir, hay unos compromisos de fidelidad. Pensemos en la gracia original del bautismo y en el compromiso de amor que supone la consagración en la vida religiosa, en la vida matrimonial, en la vida sacerdotal, etc. Así se enamora él de ella hasta casarse y eso, le puso una diadema, es decir, la hizo una reina. La joven esposa enamorada. Por un tiempo, la joven esposa se mantiene fiel a ese amor que tiene la fuerza y el apasionamiento del amor primero. Lo dice bellamente este texto de Jeremías 2:2. Recuerdo tu amor de juventud, tu cariño de joven esposa, cuando me seguías por el desierto. Al principio, el amor tiene forma de enamoramiento. El amor tiene forma apasionada. Pero, con frecuencia, el amor se viene abajo y se reduce el amor al enamoramiento. Y cuando ya no hay enamoramiento, parece que se ha ido el amor. Cuando falta este, desaparece también aquel, porque era solo un amor de pasión y de sentimiento, que no había invadido toda la vida. Era, en terminología del Papa Benedicto en Deus Caritas Es, era un amor que no había pasado de eros, no había llegado a convertirse verdaderamente en un amor ágape. Otra estampa, la esposa infiel.
Muy pronto, demasiado pronto, la joven esposa se convierte en esposa infiel. Esta imagen tiene una abundantísima literatura. Los profetas se entretienen mucho en describir la infidelidad de la esposa, que llega incluso a la prostitución. El dolor del marido, como puede suponerse, es inmenso. Se oye su quejido en Isaías 1:21, que dice así: ¡ay, ay! Cómo se ha prostituido la esposa fiel. Y en otros textos, por ejemplo, Jeremías 2 y 3, se constata esta infidelidad. ¿Olvida una chica sus joyas? ¿O quizás una novia olvida su traje? Pues mi pueblo, es decir, mi esposa, pues mi pueblo me ha olvidado desde hace tiempo y tiempo. De forma aún más plástica, habla el texto de Ezequiel 16, versículos 15 siguientes, cuya lectura produce casi pudor. Las imágenes que describen la infidelidad son muy fuertes y atrevidas, de una plasticidad, diría que casi excesiva. Literal, sin poner una palabra de más. Confiada en tu belleza, le dice el esposo, el Señor, a la esposa, a Israel, confiada en tu belleza, te prostituiste, te entregaste a todo el que pasaba, aprovechaste mis regalos para prostituirte con cualquiera, te prostituiste con los egipcios, tus vecinos de cuerpo fornido. Te prostituiste también con los asirios, porque no te habías saciado. Qué inquieto estaba tu corazón cuando hacías esas cosas, propias de una prostituta descarada. Fuerte, ¿eh? A mí a veces me da un poco de vergüenza leer los textos estos. Una clave para la aplicación personal. Que nadie venga aquí y ay, qué cosas más fuertes. Porque habría que decirle lo que dice Natán a David. Ese eres tú. Esa eres tú. Así que no nos pongamos tan exquisitos. No nos escandalicemos de esta descripción. Tratemos de aplicarla a nuestras propias aptitudes de infidelidad. Pongamos nombre a nuestros pecados. Eso significa confesión, llamar al pecado por su nombre. Comprobaremos que en realidad el texto del profeta no es tan exagerado como pudiera parecer, si es que queremos llamar a las cosas por su nombre. ¿Cuál es la actitud del esposo ofendido? ¿Se entiende la pregunta, no? Ofendido lo digo por decir una palabra, pero si fuera un poco burdo, pues diría otra palabra. ¿Cuál es la actitud del esposo ofendido? Hay un capítulo para este tema fundamental. ¿Veis que llevo dicho un capítulo importante? Ezequiel 16. Y ahora el capítulo voy a decir fundamental, Oseas 2. En el verso 7 constata la infidelidad de la esposa. Dice, sí, su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió, diciendo, iré tras mis amantes, los que me dan el pan y el agua, la lana y el lino, el aceite y el licor. Recuérdese que esto es justamente lo que, según aquel texto primero que leíamos, le había regalado el esposo. ¿Qué actitud puede tomar el marido? Una primera actitud,
privarla de libertad. Es decir, dejarla encerrada en casa. Como dicen en Salamanca, candar la puerta. Candar la puerta. Es una imagen muy machista. Mientras él se va a trabajar, la deja a ella encerrada en casa y se lleva la llave. Y así no cabe el adulterio. Por eso voy a cerrar con espinos su senda. Y voy a ponerle delante una valla, para que no encuentre su camino. Perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces dirá: voy a volver a mi primer marido, que me iba mejor que ahora. Nos cabe en la cabeza que Dios quiera de nosotros una conversión forzada. ¿Puede ser la conversión fruto de la falta de libertad cuando en realidad es todo lo contrario? Es decir, la conversión es el ejercicio máximo de nuestra libertad, en ese punto en el que la libertad adquiere el nombre de obediencia. Por tanto, esa primera posibilidad, cerrarle el acceso, cerrarle el camino, no es posible. Segunda posibilidad, también muy machista: castigarla abierta y públicamente. Pegarle, dicen aquí en Extremadura, y por desgracia muchas mujeres lo han padecido, una somanta de palos. La imagen que tienen estos textos que voy a leer es pura violencia de género. Nadie podrá librarla de mi mano, dice el marido. Y 2 versos más adelante dice: voy a castigarla por festejar a los Baales olvidándose de mí. De nuevo, si fuera así, fruto de una somanta de palos, la conversión no sería conversión, sino puro temor al castigo. Pero ya dijo nuestro poeta: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, en efecto, va a ser cuestión de amor, como sigue diciendo el texto de Oseas. Dice lo primero, de si dejarla encerrada en casa; dice lo segundo, de si pegarle una paliza, a ver si escarmienta. Pero no. En el verso 16 dice: pero, es decir, como queriendo decir, no, lo vamos a hacer de otra manera. Las 2 posibilidades anteriores eran tentaciones, pero el esposo no cae en ellas. Él va a proceder de otra manera. No, voy a seducirla, que es volver al amor primero. La llevaré al desierto, dice literalmente, la llevaré al desierto. Cabe entender desierto como un lugar apartado. Los enamorados buscan espacios escondidos. Podríamos, pues, traducir desierto en contexto de noviazgo como que el novio la llevará, en este caso esposo, la llevará a dar un paseo por el campo. Y si nos ponemos románticos, la llevará a un parque o a un jardín. No la va a llevar, como dicen aquí, a un andurrial. Si de verdad la quiere y van a darse un paseo y estar solos, la llevará a un jardín, o sea que sea
No digo que sea necesariamente Versalles, pero la llevará a un jardín. La hablaré al corazón, es decir, con intimidad, con ternura. Sigue diciendo, te desposaré conmigo para siempre. Me compadeceré de no compadecida. Diré a no mi pueblo, tú mi pueblo, y él dirá, tú mi Dios. Observemos, el esposo sabe que no hay otro camino para restablecer el amor que el amor mismo, y por eso perdona a la esposa no porque ella se haya arrepentido, sino que se adelanta a ella y redobla su amor y su ternura. Y creo que en realidad esta es también un poco que profundicemos nuestra propia experiencia. Nuestra conciencia puede esperar de Dios la denuncia, el castigo, pero no. Él en verdad no hace sino llamarnos de nuevo, dispuestos siempre a renovar su pacto de amor. Nos cuesta creer eso que el Papa dice machaconamente. Dios perdona siempre. Ese método que tiene de insistir. Siempre, siempre, siempre. Pero queda una pregunta importante. Pero es que ella falla, ya hemos visto. Pero y él no falla nunca. El esposo no falla nunca. Él se mantiene siempre fiel. Nunca se olvida de la esposa. Nunca la abandona. A este respecto, el mensaje de la palabra de Dios no admite fisura alguna. El esposo nunca es infiel, jamás falla. Esto es así, sin duda. Pero, sin embargo, es verdad que a veces la esposa se siente abandonada. Y de este sentimiento tenemos buena constancia en otros textos. Por ejemplo, en Isaías 49:14 se oye la voz triste y apenada de la esposa que dice: me ha abandonado Dios, mi dueño me ha olvidado. Es la misma queja de la esposa del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Volviendo a ese capítulo 49 del libro de Isaías, hay que entender el momento histórico. Israel en gran parte está o acaba de estar en el desierto de Babilonia. Jerusalén, la ciudad esposa, se siente abandonada. Existe la idea de que el Señor se ha marchado con los exiliados a Babilonia y que su gloria ha abandonado el templo de Jerusalén. Y por tanto la ciudad, el pueblo, la comunidad se siente como mujer de emigrante o exiliado, o si se prefiere se siente como viuda, sin esposo y por tanto infecunda. No tiene hombre, no tiene marido, no tiene esposo. Esa pobre mujer a la que hemos oído decir hace un instante: me ha abandonado Dios, mi esposo me ha olvidado, ahora dice, a esa pobre mujer, ahora Dios le dice: ¿acaso olvida una mujer a su hijo y no se apiada del fruto de sus entrañas? Pues mira, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré jamás de ti. Fíjate en mis manos, llevo tu nombre
tatuado en las palmas. Es una imagen impresionante. O sea, Dios lleva tu nombre, el nombre de cada uno, tatuado en sus manos. La imagen, digo, no puede ser más bella, como esos marineros que consagran el amor de madre con un tatuaje, hecho para siempre con su propia sangre. Así es Dios con cada uno de nosotros. Nuestros nombres los lleva grabados con su propia sangre. Y por eso en esos capítulos, en ese contexto, se canta la vuelta del esposo que vuelve a fecundar a la esposa por un momento abandonada y ahora le dice: canta de alegría, estéril, tú que no dabas a luz, porque serán más los hijos de la abandonada que los hijos de la casada. No temas, no quedarás en ridículo, olvidarás la vergüenza de tu soltería y el oprobio de tu viudez. El Señor te vuelve a llamar como a mujer abandonada y abatida. Es que puede ser repudiada la esposa de juventud. Por un momento te oculté mi rostro, pero mi amor por ti es eterno. Cuando tenemos esos días, horas o épocas de nubarrones, está bien recordar lo que el Señor como esposo nos dice: por un momento te he ocultado mi rostro, pero mi amor por ti es eterno. Hay que volver a nuestra experiencia espiritual. También nosotros hemos tenido, seguro, esta experiencia del abandono. Hemos velado más de una noche oscura. Hemos suplicado al Señor: no me escondas tu rostro. Hemos sentido incluso la mofa de los adversarios: ¿dónde está tu Dios? Hemos experimentado como que Dios se va, nos deja, nos abandona. Y nosotros quedamos como mujer abandonada, viuda, estéril, es decir, sin fecundidad. Sin fecundidad en nuestra vida espiritual. A veces, en lugar de avanzar, parece que retrocedemos. Sin fecundidad en nuestro trabajo apostólico. No recogemos cosecha apenas a veces, etc. Y del fondo de nuestro corazón surge el mismo grito del apóstol Pedro: Señor, hemos faenado toda la noche y no hemos recogido nada. Pues bien, en esas situaciones, recordad, volvamos al capítulo 54 de Isaías. He dicho hasta ahora tres capítulos fundamentales: Ezequiel 16, Oseas 2 y este capítulo 54 de Isaías. Lo digo por si luego queréis apuntarlo, porque en algún momento pueden ser una buena tabla de salvación. Todo esto es en el Antiguo Testamento, pero vengamos, antes de acabar, que me quedarán 10 minutos o así, volvamos al Nuevo Testamento para contemplar la figura de Jesucristo como esposo. Dado que no faltan en el Nuevo Testamento algunos textos donde se aplica a Cristo la imagen del esposo. Lo que hemos dicho en el Antiguo Testamento de Dios, ahora lo podemos decir de Cristo. Cristo es el esposo. En concreto, en el cuarto Evangelio, en el Evangelio de San Juan, cuando confunden al Bautista creyendo que él es el Mesías, Juan señala a Jesús con una imagen nupcial. Dice Juan: no, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado como precursor. Y añade: la esposa pertenece al esposo. No hay otra forma de entenderlo, ¿no? Yo no soy el Mesías, he sido enviado. ¿Y a qué cuento que viene esto?
La esposa pertenece al esposo. El amigo del esposo, es decir, yo, viene a decir Juan, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Este tema de la alegría nupcial vuelve a aparecer cuando en una ocasión le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y contesta Jesús: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? ¿Recordáis ese texto? Mientras el esposo está con ellos, no tiene sentido que ayunen. Llegará el día en el que el novio les será arrebatado y entonces sí ayunará. Y es que la presencia de Jesús en el mundo es como la celebración de una boda. Jesús ha venido a abrazar a la humanidad, a unirse a ella para hacerla fecunda. En las cartas de San Pablo se da un paso más y Cristo es en concreto esposo de la Iglesia. En el texto, por ejemplo, de 2 Corintios 11:2, dice el apóstol Pablo: dice a la comunidad, os he desposado con un solo marido, presentándoos a Cristo como si fuerais una virgen casta. La idea de fondo es que Pablo, como buen padre, ha procurado para la comunidad, su hija, el mejor esposo, que es Cristo. Particularmente interesante es este texto, que le conocemos sobre todo por las lecturas de las bodas. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Se preparó una iglesia, y ahora viene aquí propiamente una novia. Se preparó una iglesia esplendorosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Una iglesia santa e inmaculada. De forma que 2 versículos más adelante dice: gran misterio es este, hablando del matrimonio, y yo relaciono con la unión de Cristo con la Iglesia. Y en el Apocalipsis, la Iglesia celeste es la esposa del Cordero. Dice Apocalipsis: vi bajar también del cielo de junto a Dios a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Y así el cielo es como la celebración de un gran banquete de bodas. Pero no solo la Jerusalén celeste, la Jerusalén del cielo, sino también la iglesia peregrina. La iglesia de aquí abajo es presentada justo en la última página de la Biblia como una esposa. Ya lo dije antes. El espíritu y la esposa, que hay que entender como la esposa, que es la iglesia, llena del Espíritu Santo, dicen: ven, Maranatá, ven, Señor Jesús. No sigo. Aplicad estas imágenes de Cristo esposo, no ya a la Iglesia en su conjunto, que es legítimo, lógicamente, sino a cada uno de nosotros, y también funcionará la imagen. Conclusión. No sé qué impresión tenéis. Yo me confirmo en la idea de que la imagen nupcial es muy rica, y puede ayudarnos a meditar sobre Dios y nuestra relación con Él. Quiero subrayar 4 aspectos de esta imagen y con eso termino. Primer aspecto, el amor. Segundo aspecto, la fidelidad. Tercer aspecto, la alegría. Cuarto y último, la fecundidad. Primer aspecto, el amor. La relación con Dios no es la de un contrato laboral.
Nuestra vida no se ha comprometido con una causa, con un negocio, con un asunto. No. Es un pacto de amor, una alianza, como lo es el matrimonio. La esposa del cántico espiritual termina diciendo estos versos tan bonitos. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Primero el amor. Aquí, en el trato con Dios, de lo que se trata es de amor, no de ninguna otra cosa. Segundo, la fidelidad. Es la causa principal de este pacto. Yo para ti, tú para mí. En una ocasión, Santa Teresa, que tenía tantísimas cualidades también literarias, pues iban a hacer las monjas la profesión. Y dijo, les voy a dedicar unos versos. Y escribió estos versos, estas letrillas. Tened, le dice a sus monjas que iban a profesar, tened continuo cuidado de cumplir con alma fuerte hasta el día de la muerte lo que habéis hoy profesado, porque habiendo así velado, con el esposo entraréis. Por eso no os descuidéis. Está perfecto, ¿eh? Tercero, la alegría. Sobre todo en el caso de los que pues somos célibes y no vivimos el amor físico, ¿no? No cabe la alegría de los solterones. El Papa, que tiene esa soltura porteña, una vez a un grupo de monjas, le digo que no sois solteronas. Bueno, algunos se molestaron. Es verdad que es muy expresivo, pero nadie está solo. Todos, también en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, estamos desposados y con un gran número de hijos, hermanos, a nuestro cuidado. Amor, fidelidad, alegría y finalmente fecundidad. La unión con Dios, la relación con Cristo es como en el matrimonio para dar fruto. Ahora se hace en algunos ambientes se hace un poco de chirigota de que eso uno de los fines del matrimonio es tener hijos, pero ¿cómo no? ¿Pero cómo no? Pero si es que el amor es transitivo, como aquello que nos enseñaban en matemáticas. El amor es transitivo, el amor es efusivo. ¿Cómo no? Decía Jesús. Yo soy la vida. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El sarmiento que no da fruto se poda y se corta. Como en el matrimonio, estamos espiritualmente invitados a engendrar nuevos hijos, pero solos no podemos. Como se necesita el concurso de varón y de mujer, para la vida de fe se necesita el concurso tuyo y el de Dios. Ni tú sin Él, ni Él sin ti. Lo dice Jesús en otro lugar. Solos no podéis hacer nada, pero juntos seremos un caudal de vida para la salvación del mundo. Bueno, pues ahí lo dejo. Como no hay para todos, si os parece, rezo yo la oración del jubileo y con eso acabamos. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo,
despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el mundo en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Pues muchas gracias por prestar esta confianza en mis palabras y que tengan buena noche.